Hoy he titulado este encuentro para flamenco yo. Para flamenco yo. A ver, me pongo un poquito para acá, aquí, no sé si. Bien, bien. Para flamenco yo. Y veréis, y esto es una frase que es afirmativa, ¿verdad? Porque muchas veces la gente conjetura cosas sobre temas que no conoce. Eso es típico y normal muchas veces en la humanidad. Hablar de lo que no conoce y no sabe. Pero si hay algo que nosotros podemos hablar, los andaluces, es precisamente de flamenco. Porque veréis, hay una cuestión que me subyace de todo este tema. Y mi información o mi fuente de datos no es precisamente más que Blas Infante. Cuidado, que no es decir algo que yo me he inventado o algo que yo he dicho o he escuchado a algún vecino. No, no. Solamente Blas Infante es el que, digamos, de alguna manera me da este argumento que voy a exponer aquí en este momento. Veréis, Blas Infante, el flamenco, afirma que el flamenco es una postura, una actitud, una forma de vida, un comportamiento, una forma de vida. Una forma de vida basada en la cultura andalusí. No es ni siquiera el cante del flamenco. El flamenco canta o no canta, pero el flamenco es. Por ejemplo, hay afirmaciones que podemos ver en la historia de nuestra tierra, de nuestro pueblo, que dice, mira qué flamenco es, mira qué flamenco es. No significa que esté cantando, significa esa actitud que tiene ante el mundo. Es una actitud flamenca. ¿Qué flamenquito está? Es esa actitud que no es decir que venga de Flandes, sino que tiene una actitud, a veces podemos decir orgullosa o desafiante, si quiere también. Y esa actitud es lo que se llama ser flamenco o estar flamenco. Incluso cuando es irónico, divertido o simplemente eh, orgulloso. Mira qué flamenco está. Entonces esa frase precisamente rebate todo un argumentario de cuestión solamente del flamenco referente como poesía, como música, como cante, ¿no? El flamenco, por lo tanto, es no solamente un cante, no es solamente una literatura o una música, sino que es toda una cultura, la cultura andaluza, porque el flamenco no puede existir sin Andalucía. Bueno, se puede repetir, tú puedes ir a cantar flamenco de alguna manera a Japón, de hecho lo hacen mucho, lo han hecho mucho, se van a Japón y allí cantan flamenco y lo hacen muy bien, porque son profesionales, ¿no? Pero el flamenco nace y se desarrolla en Andalucía, en un entorno cultural. Volviendo a Blas Infante, Blas Infante hablaba de que la época flamenca había acabado, porque el flamenco es una parte del periodo de la musicalidad andaluza. Lo que hace hoy en día algunos artistas modernos o cogiendo el arte andaluz, no sé, Rosalía, aunque no es flamenco, no es andaluza, pero tiene ese arte, ¿no? Tiene esa cultura, ¿no? Y es el desarrollo de la cultura flamenca. No es flamenco, pero desarrolla, ¿no? Aquí algunas veces lo llamamos flamenquito apaleado, ¿no? Por ejemplo, los cantes de alegría, son cantes de fiesta, de alegría, no son flamencos. Los cantes flamencos son los palos serios, los palos históricos, y eso evidentemente es una cultura propia y personal. Personal en cuanto de una época concreta. Y están relacionados con un trabajo, con un ambiente laboral, un ambiente social. Podemos hablar de las cantes de mina, las trillas, por supuesto las soleares, las peteneras, las seguirillas. Muchos palos que nacen en un entorno social concreto. En un entorno social de esclavitud. De esclavitud. Y digo esclavitud con toda la conciencia, porque está hablando de una época en la que el andaluz estaba siendo perseguido por ser andaluz. Y no podía manifestarse de otra manera. El único arte que podía manifestar un andaluz era el arte sacro, el arte que te dictaban desde Madrid, desde Bruselas. Dice, bueno, la gente tiene que cantar o manifestar en devoción por las fiestas cristianas, ¿no? Y allí sí te permitían cantar o divertirte o manifestar alguna actividad cultural. Por ejemplo, cuando llega Navidad, hacía los villancicos, todo el mundo, en todos los cristianos hacen villancicos, pero los villancicos andaluces son especiales. ¿Por qué? Porque lo interpretan andaluz, lo interpretan andaluz y hacen melodías de la época islámica, pero con letras en el entorno cultural del cristianismo, en este caso de la Navidad. Lo mismo pasa con la saeta, con la música, digamos,
que nace en la época de la Semana Santa. Evidentemente hay una parte en la cual es por las bandas de música que, digamos, interpretan una música sacra, que es simplemente a partir de un toque romano, de un papapum pasum de la época romana, pero bueno, a partir de ahí se va desarrollando toda una música sacra en torno. Pero lo que canta el pueblo, la voz del pueblo, se llama saeta, y esa saeta es puramente flamenco, y el flamenco canta la pena del dolor del esclavo que está siendo apresado por los mercenarios. Hoy en día le llamaríamos ISE, ¿no? ¿Cómo se llama esto de que están deteniendo a los inmigrantes? Por lo mismo, pero en aquella época eran los romanos o los inquisidores. Y el cante andaluz manifiesta ese dolor de la pena de que ha sido secuestrado por esa fuerza de ocupación y puesto en sentencia. Y eso lo hace a través de la saeta. De tal manera que la época andaluza de sometimiento, hombre, ya pasó. La verdad es que ya hoy en día no nos están persiguiendo la Inquisición. Hoy en día nos permiten tocar la música que tú quieras, entonces ya no es como aquella época en la que se prohibía el cante. No sé si ustedes sabéis, pero aquí en Andalucía se prohibía el cante. A los andaluces se les prohibió el cante, y mucho menos el cante en árabe. Eso está descartado, por supuesto. Entonces un pueblo, una población que había nacido, crecido, desarrollado toda una literatura, toda una digamos, manifestación artística en base al árabe y a una musicalidad que hoy en día sigue manteniendo en África, en el norte de África, y digamos que son corales, música corales de una orquesta con violines, guitarra, en fin, muchos instrumentos. Pues de pronto eso está prohibido. Eso está prohibido. Entonces, ¿qué hace el andaluz? Manifiesta a escondida, secreto, algo que lleva dentro, muy profundo, muy hondo. Por eso el andaluz, el flamenco, es una música secreta que nace de los hondos. De los hondos. Y se manifiesta de esa forma. Y cuando, digamos, de alguna manera se nos permite utilizar la guitarra, es acompañando el cante flamenco. No es, la guitarra no es el flamenco, la guitarra acompaña el cante flamenco. Aunque después el virtuosismo de las personas lo hacen una calidad importante. Ahí tenemos un grande intérprete de la guitarra, ¿no? Que han desarrollado grandemente esta interpretación. Pero el flamenco no utiliza ningún instrumento, ni siquiera la guitarra flamenca. Tú puedes escuchar flamenco sin guitarra, pero no existe guitarra sin flamenco. Aunque lo que tú escuchas muchas veces, guitarra sin flamenco, es otra interpretación distinta. A lo que voy, que el flamenco es una actitud de resiliencia del pueblo andaluz. Y no es otro pueblo. Muchas veces me da hasta coraje y hasta miedo, si lo puedo decir. Es que el flamenco es de los gitanos. Pues no. Los gitanos, digamos, cogen e interpretan muy bien, le dan unas características concretas. Le meten un quejillo, le meten una forma de interpretarla muy concreta que desarrolla el flamenco por unos parámetros que no había adquirido antes. Pero eso no significa que el flamenco sea de origen andaluz, es gitano. No es de origen gitano, es de origen andaluz. Y andaluz popular. No es andaluz de élite, no es andaluz de una clase más que del pueblo. Por eso esa resistencia que tenía el pueblo andaluz frente a la ocupación se manifestaba con sus voces, con su melodía y con una actitud. Por eso a todo el ser se llama el ser flamenco. No la música flamenca, no, el ser flamenco. O eres flamenco o no eres nada. Y además, puede que cante o puede que no, pero tú eres flamenco. Por eso yo soy flamenco y no canto. Aquí me están llamando. Este es de un banco, quiere cobrar. Qué inocente. Salud, bismillah. Es que como sabréis, y ustedes también estáis bajo lluvia, ¿no? ¿Verdad? Estamos bajo la lluvia, y que parece una inundación. El otro día hablaba de Allah y Sara Noé, el profeta Noé. Y qué curiosidad que ahora estamos recordando Noé, porque esto parece un diluvio. Está cayendo tanta agua que parece que voy a coger un arca, una barca, en vez de ir con un coche. Esto va a quedar el agua por aquí. Bueno, pues contaba eso, precisamente que el ser flamenco es una actitud, un comportamiento, no una música, o no solo una música. Y yo soy flamenco. He nacido en la tierra que ha creado el flamenco. Aunque evidentemente ni toco las palmas, ni sé tocar la guitarra, ni sé cantar, ni mucho menos. Pero sí soy flamenco, porque tengo esa actitud
de soberanía del pueblo andaluz frente a cualquier otro, a otra manifestación cultural, ¿no? O inquisitiva, ¿no? Y yo me manifiesto y soy Flamenco, como el nombre original sería Flamenco. Mira qué sorpresa la mía, aunque no fue sorpresa, fue constatación, mejor dicho. Cuando tú llegas a Marruecos, a los norte de Marruecos, donde precisamente la ciudad de Chefchaouen, allí, y te ve el banco del campesino, y el banco Flamenco, no, perdón, el Falah, el campo del Falah, el banco del Falah, banco del Falah. Este es el banco de los flamencos, del campesino. Falah es campesino. Minco es evidentemente pobre o digamos desheredado o campesino sin tierra, sería la interpretación más correcta. Campesino al cual se le ha quitado la tierra. No porque no tenga tierra porque se la ha perdido, no. Simplemente es el matiz de la cuestión, porque muchas veces hay que interpretarla correctamente. Tú no puedes decir un campesino pobre. No, un campesino pobre no es. Ni, es un campesino al cual se le ha quitado la tierra. Por eso el andaluz se queda en la tierra, apegado a la tierra en Andalucía, no huye, no se va al exilio y se mantiene con el dolor profundo de saber que está viviendo como esclavo en la tierra que fue heredada por sus abuelos, por sus antepasados. Y eso causa un dolor y una reverdía y una rabia. Reverdía y rabia, eso es lo que transmite el flamenco. El flamenco no es un cante de pobre, no es un cante de humillado, es un cante soberano, es un cante de orgullo, es un cante de desafío. Desafío, porque dice la verdad. Sabéis que el flamenco estaba prohibido, ¿verdad? Sabéis que el flamenco, cualquier cante que cantara en andaluz estaba prohibido, porque era un desafío al imperio castellano. Y el andaluz con su expresión desafiaba. Y eso es el flamenco, un cante prohibido, oculto, que pasó por los siglos de una manera honda, de una manera oculta. De hecho, no existe una constatación del flamenco hasta bueno, no me atrevería si fue el 17, 18 o 19, en la que empieza a haber algunos sitios donde aparece la constatación de este tipo de arte, ¿no? Sobre todo porque cuando vinieron los franceses querían ver ¿cómo llaman ellos? El folclore de los españoles. Y claro, cuando dicen, bueno, ¿qué folclore le enseñamos a los extranjeros? Si no tenemos folclore, porque los castellanos no saben bailar, ni cantar, ni nada, no tienen no tienen cultura. No, los castellanos no tienen cultura. No me refiero a los castellanos de Castilla, me refiero a los castellanos que invadieron la Andalucía. Ellos no trajeron cultura, ellos trajeron nada más que la espada y las ganas de robar, pero cultura ninguna. Por lo tanto, tuvieron que utilizar a esos afrancesados, a la gente afrancesada, exponerle el folclore que había en Andalucía, que era el cante flamenco. Entonces, a partir de ese momento hubo una especialización de un grupo de familias que se especializaron en el cante, para vivir del cante o del cuento. ¿Por qué? Porque eran los que siempre llamaban para que cuando venía una actividad social de la jerarquía, de la oligarquía, llamaban a esta familia, a este grupo, para que le interpretase esos cantes folclóricos de Andalucía. Tan bonito. Entonces, a partir de ahí fue una selección de los cantes flamencos al gusto afrancesado, al gusto de los franceses. De hecho, la sevillana es un diseño previamente de musicalidad de cara a los franceses. Porque a los franceses les gustaba ese tipo de esquemas musicales. Por lo tanto, el flamenco, que muchas veces que nos ha quedado, no que ha nacido, sino que nos ha ido quedando, ha sido seleccionado por parte de los señoritos de la oligarquía o de la aristocracia. Fijaros que hasta recientemente, bueno, no sé si habéis visto o habéis sufrido cuando algún señorito baila o se trata de pasar por flamenco. Un tal Soto que dice que es flamenco, canta sevillana. Este canta sevillana, que es lo que le gusta a los derechones de hoy en día, a la oligarquía. Y ahí se ha quedado el flamenco para ellos. El flamenco para ellos es fiesta, es un cachondeíto y vamos a tomar unas copitas, y eso es lo que ha quedado para ellos, a su gusto. Por eso ellos manifiestan hoy en día en Andalucía de una manera exponencial el flamenco como algo de fiesta. Pero
¿Qué te pasó? Es que estoy aquí hablando con esta gente. Bueno, la cuestión es que el flamenco se va haciendo a la manera del gusto del señorito. Por ejemplo, hoy en día vamos a construir un flamenco de Madrid. Imagínate. Imagínate, porque la gente de Madrid, claro, ¿qué es lo que Blas Infante lo dice? O sea, no son cosas mías. Blas Infante lo dice, le llama a la copla que es una interpretación moderna, en base a una musicalidad como, no me quiero, tango o vals, digamos, una interpretación musical más moderna, ¿no? Pero interpretada por andaluces. Entonces el andaluz lo llena de sentimientos, de sensación, de poesía, de musicalidad, de giros musicales, y crea un género propio. Le llaman la copla, se llama la copla. Entonces, a partir del siglo XIX, o en el siglo XIX y antes, hubo muchos andaluces que fueron a Madrid a buscarse la vida y cantar en las tabernas y en los teatros de flamenco de musicalidad allí en Madrid. Y se crea un estilo propio de Madrid híbrido, ¿no? Entre Madrid y Andalucía, digamos, un andaluz interpretando una musicalidad de cara al extranjero, al madrileño, que es el que paga, porque el que paga es el madrileño. Aquí en Andalucía no hay dinero para pagar flamenco. Pero allí sí empezaron a cantar, digamos, gente especializada para, digamos, vivir de esta musicalidad, ¿no? En los teatros. Y nacieron grandes intérpretes de la música que se llamó copla. Ya no es flamenco, es la copla. Y Blas Infante dijo, la copla es la prostitución del canto andaluz. Qué fuerte, que fue Blas Infante siempre tan radical, porque Blas Infante no era comedido, Blas Infante no era tibio, Blas Infante no era uno que se callaba, decía la verdad y por eso le costó la vida. Él dijo, la copla es la prostitución de la musicalidad andaluza. A ver si eso lo dicen ahora los artistas andaluces, que tanto se dan de golpe de pecho de Blas Infante. Pero vuelvo a repetir, la copla, el cante típico, la musicalidad típica de una época de España, que es muy famosa y muy conocida, ¿verdad? Yo no voy a cantarlo, no preocuparse, pero es una musicalidad muy famosa. Pues toda esa copla es una interpretación hecha por andaluces para el gusto de Madrid, porque son los que tienen dinero, los que pagan. Y entonces a eso se llama prostitución. Cuando tú interpretas algo porque te pagan, es una prostitución. Será de una manera o de otra, pero es una prostitución. Tú no cantas porque libremente manifiesta ese sentimiento, sino porque realmente te lo están pagando. Y te vas a Madrid, como ahora se irán a hacer una feria de abril en Madrid. Van a hacer una feria de abril. Que tienen derecho, por supuesto, no digo que no, al contrario, sería por eso. Pero de alguna forma es como prostituir, digamos, a los artistas, y el flamenco o la musicalidad en cara o en visión de un gusto del tipo de señorito, ya sea de Madrid o sea de Barcelona. Pero hay personajes que nunca se prostituyeron, digo el cante, ¿verdad? Y por ejemplo, yo recuerdo, y espero que usted lo conozca, y todavía se puede escuchar, porque creo que está vivo el pobre hombre porque sufrió mucho, ¿verdad? Se llama El Cabrero. Es un hombre que durante toda su vida ha vivido de las cabras. Él ha vivido de las cabras. Y le gusta cantar y canta para las cabras en el campo. Y dice sus verdades. Tantas verdades que le ha ganado la enemistad y la persecución, incluso en una cárcel, pasar por la cárcel porque dijo verdades. El tipo dice, no tiene miedo de decir verdades. Eso es el flamenco. Tú manifiestas tu dolor, tu alegría, si quieres también, tu sentimiento, tu pensamiento a través de tu musicalidad. Lo expresas de esa manera, ¿vale? Y lo haces porque lo necesitas, no porque te lo pagan. Y ese sentimiento es libre. Es el que manifiesta nuestro querido maestro, el Cabrero. Mira, ni siquiera tiene nombre. Sí, bueno, tiene nombre, ¿verdad? Pero para nosotros es el Cabrero, porque es el que guarda las cabras allí en el campo. Y es un hombre admirado por los andaluces. Pero evidentemente no ha tenido suerte en la fama porque es un hombre que va por libre, como tiene que ser el flamenco. El flamenco no tiene que estar supeditado a una subvención o un pago por su arte, ¿no? El arte tiene que nacer de naturalidad de lo que es, de lo que manifiesta. El arte cuando sale, porque a mí el arte no me sale, lo siento, y soy flamenco. Pues soy campesino, flamenco, y no tengo tierra.
en cuanto que no tengo dominio sobre mi tierra andaluza. Bien, pues toda esta cuestión es lo que me quería comentar aquí. No sé si habéis hecho alguna pregunta, pero bueno, en cualquier caso voy a intentar. Mira, Iván Martín está muy de acuerdo contigo, no sé si conmigo o no, pero bueno, si está de acuerdo porque es casualidad, cuidado, que aquí no hay ninguna. eh, sí, pues digo, de que muchas veces la gente no dice lo que siente, sobre todo el tema de la desviación de la propiedad intelectual del asunto. El flamenco es una propiedad del pueblo andaluz, nace del pueblo andaluz. Evidentemente la, la aparición del pueblo gitano, por decirlo así, pues le da a ese arte una característica propia. Pero digamos, en cuanto a interpretación, en cuanto a melodía, o digamos, va versionando un arte más flamenco, más de fiestas, más de fiestas, ¿no? Por ejemplo, la bulería, ¿no? La bulería la hace suya, la bulería la hace suya. Digamos, una palo del flamenco que manifiesta puramente el sentimiento y la época gitana, porque ya hay libertad, ya no es el flamenco puro, el flamenco la bulería no es flamenca. Hay bulería flamencada o flamenca, pero no exactamente. Aviso de infracción, si te denunciado como actividad peligrosa, el carácter reiterado de las normas podría provocar la cancelación de tu emisión live. ¡Wow! ¿Y qué he dicho, tío? ¿Qué es lo que...? Ah, sí, ¿qué he dicho? Soy cualquier cosa, ¿verdad? Uy, perdona TikTok que he dicho cosas feas. ¿Eh? Míralo, ya me han restringido el espectador. Pues me han restringido la emisión porque digo cosas malas. Supongo que decir la verdad hoy en día está perseguido. Bismillah. Wow, voy a meter la cuchara por aquí. ¿No te has sacado? Sí, ya me han censurado porque he dicho cosas restringidas, he dicho cosas de como delito de odio, ¿no? ¿Sí? Actividades y retos peligrosos. Retos peligrosos. Incumplimiento reiterado de las normas. Wow. Alguien te denunció. Bienvenido al club de la denuncia. Bienvenido al club de la denuncia. Si no me denunciaran sería porque estoy haciendo algo mal, ¿vale? Y espero hacerlo bien. Pues ya os digo, quería manifestar eso hoy porque, no sé, me ha dado por pensar eso. Que el flamenco no es un arte musical, no es un arte de interpretación artística. Es un sentimiento, una forma de estar ante la vida. Eso es lo que quería decir. Si me permite TikTok esa frase, me quedo con esa. ¿Vale? Venga, pues un saludo, estamos en contacto y gracias por la atención. Nos vemos pronto, inshallah. Si TikTok nos lo permite. Salam alaikum. Aquí, contra.